un libro, al que puse el nombre de Psicología Integral, analicé más de 100 modelos de desarrollo diferentes de todas las partes del mundo. Examiné muy cuidadosamente cada uno de estos modelos y además incluí gráficos en la parte posterior del libro que enumeraban los niveles o las etapas de todos y cada uno de esos 100 modelos. Puedes mirarlos todos y compararlos entre sí, es bastante impresionante. Bien, cada uno de ellos está cubriendo el mismo tema, que es bastante amplio, concretamente el crecimiento y desarrollo de las capacidades humanas en general. Pero todos lo abordan desde un ángulo ligeramente distinto y con algunas suposiciones diferentes. Sin embargo, lo más interesante es que la mayoría de ellos acaba poniéndose de acuerdo en alrededor de 6 a 8 niveles o etapas principales de un crecimiento y desarrollo general de un ser humano. Al menos hasta el punto que la evolución ha alcanzado hasta el día de hoy. Es casi seguro que habrá etapas aún más altas a lo largo del camino. Sin embargo, lo que yo voy a hacer aquí es presentar una especie de meta-resumen de estos niveles principales. Es decir, lo que yo hice fue analizar los 100 modelos. Y a continuación obtuve una descripción general de las características más comunes que tiene cada una de las etapas, de acuerdo con esta visión general de todos ellos. Algunos de esos modelos tienen menos etapas de las que presentaré, pero otros tienen algunas más. No obstante, estos son los elementos comunes de los niveles generales, más genéricos y más básicos que han sido descubiertos hasta la fecha. De hecho, moverse a través de estos niveles es lo que llamamos el proceso de crecer. Porque eso es lo que hacen los humanos. Prácticamente desde el momento de la concepción, los seres humanos crecen, se desarrollan y evolucionan. Hemos hecho esto a lo largo de toda nuestra historia, igual que el resto del universo. Y continuamos haciéndolo a día de hoy. Ahora mismo nos encontramos en un punto de este proceso en el que, literalmente, tenemos que tomar un control consciente de este proceso evolutivo. Necesitamos una verdadera evolución consciente, ya que, de lo contrario, todo el proceso podría echarse a perder. Tengan en cuenta que revisaremos todo esto más detalladamente un poco más adelante. Pero tengan presente que este proceso de crecimiento no es la misma cosa que el proceso de despertar. El despertar es una experiencia directa de un fundamento último del ser. Y todo ese fundamento, el 100% de ese fundamento infundado, está completamente presente en cada punto del espacio y del tiempo en el universo manifiesto. Así como también en todas nuestras propias etapas de desarrollo. Todos están igualmente despiertos. Así que una persona en casi cualquiera de las etapas de crecimiento puede experimentar este despertar, precisamente porque está presente en todas partes. Y si tienen una experiencia real de despertar, seguro que lo sabrán. Es una experiencia directa e inmediata en primera persona. Y si se despiertan al hecho de que son absolutamente uno con todo el universo, créanme, se darán cuenta de ello. Sin embargo, lo que no sabrán es en qué etapa de crecimiento se van a encontrar cuando eso suceda. Porque de nuevo, no podrán ver estas etapas de crecimiento mirando dentro de ustedes. Y ese es de hecho el motivo por el cual ni uno solo de los sistemas espirituales en ninguna parte del mundo tiene conocimiento de estas etapas de crecimiento. Despertar y crecer son conceptos relativamente independientes. Puede que tengan un nivel muy alto en uno y sin embargo muy bajo en el otro, o viceversa en cualquier combinación. Pueden estar muy avanzados en el despertar y sin embargo, muy retrasados en su crecimiento. Y muchas personas que han progresado mucho en su crecimiento nunca han tenido una sola experiencia de despertar o también conocida con el nombre de Satori en toda su vida. Eso es lo que son los niveles, son aumentos de la conciencia. Cada nivel superior es un aumento en lo que podemos considerar como la altitud del desarrollo. Como varios caminos o líneas que suben por una montaña hacia altitudes cada vez más grandes. Mayor altitud equivale a más desarrollo y a más conciencia.
Y cada uno de esos caminos que sube por la montaña tiene en realidad una vista diferente. El camino que sube por el lado norte se ve diferente del camino que sube por el lado este o por el oeste. No obstante, todos esos caminos se moverán a través de las mismas altitudes. Todos los caminos pasarán de estar a 500 metros arriba de la montaña a 1000 o a 2000 metros, y así sucesivamente. Entonces, aunque todas son vistas diferentes, se puede decir que todas ellas en este punto están a 500 metros o todas están a 1000 metros. Así que esas altitudes son los niveles de la conciencia. Por lo tanto, cada camino tiene una visión diferente del mundo, pero todos se mueven a través de las mismas altitudes. Son diferentes líneas de desarrollo, pero todas ellas pasan por los mismos niveles de desarrollo. Así que ahora estamos viendo algunos de los niveles principales, las altitudes de desarrollo principales. Haré un pequeño prefacio aquí y luego iremos directamente a esos niveles. Así que, ¿cómo se llaman realmente estos niveles de desarrollo o estos niveles de altitud? Porque tienen que tener en cuenta que la descripción propiamente dicha de cualquiera de estas altitudes va a variar en mayor o menor medida, según en cuál de esos caminos que suben por la montaña sea en el que se encuentren. Cuando describan la altitud a la que se encuentran, todos ellos van a subir a las mismas altitudes, pero en realidad tienen que estar en un camino para dar una descripción real de aquello que están viendo. Así que recuerden, estas altitudes se describirán de forma algo diferente dependiendo del camino del que estemos hablando. Inteligencia cognitiva, inteligencia emocional, inteligencia estética, inteligencia espiritual, etc. Cuando le doy a estas altitudes un nombre real, simplemente estoy utilizando términos muy generales y los detalles van a variar, porque la misma altitud se va a mostrar de una forma ligeramente diferente en cada inteligencia o en cada camino. No obstante, una de las secuencias comunes de nombres que utilizo de manera habitual es una ligera variación de los términos que introdujo por primera vez el genio del desarrollo Jim Gebser. A estas las llamo con el nombre de la etapa arcaica, la etapa mágica, la etapa mítica, la etapa racional, la etapa pluralista y la etapa integral. Y así es como se presentan. La etapa arcaica. Un aspecto realmente interesante acerca de estos niveles principales o estructuras básicas es que no solo todos los individuos pueden crecer a través de estos niveles hoy en día, sino que la humanidad en general lo ha hecho a lo largo de la historia. Eso significa que estos niveles son a su vez los niveles principales de la evolución de la humanidad, la cual comenzó con la visión arcaica que tuvo lugar durante la gran transición de los grandes simios a los primeros humanos, que comenzó hace casi 1 millón de años. A este rango básico le asignamos el color carmesí y representa cosas tales como las necesidades fisiológicas de Maslow. Necesidades esenciales de alimento, agua, aire, calor y refugio. En el mundo actual, representa la conciencia del infante en los primeros meses de vida. La mayoría de los desarrollistas lo llaman con el nombre de un estado de fusión o un estado puro de no diferenciación. La idea fundamental es que la conciencia realmente no es capaz de diferenciar muy bien entre sí misma y entre el entorno, por lo que estos permanecen en gran medida indiferenciados o fusionados. El bebé realmente no puede decir dónde termina su cuerpo y dónde comienza la silla. Y este estado de fusión no debe confundirse, bajo ningún concepto ni en manera alguna, con ningún tipo de conciencia de unidad última. No es una unidad con mente, ni con alma, ni con espíritu, ni con nada de eso, ya que la mayor parte de esas cosas ni siquiera ha surgido todavía. Así que es básicamente materia. Es, de hecho, estas necesidades básicas, materiales y fisiológicas. Luego, hace alrededor de unos 100.000 años, comenzó a surgir la etapa mágica. Le damos el color magenta. Con la etapa mágica magenta, el sujeto y el objeto apenas están comenzando a diferenciarse, por lo que a menudo se confunden. Esto es un estado llamado animismo. Con el animismo, todos los objetos que hay en el mundo, desde las rocas hasta los ríos, desde los árboles hasta las montañas, adquieren características humanas.
Es muy antropomórfico y centrado en el ser humano. Es por esto, por lo que los psicólogos suelen llamar a esta etapa con el nombre de mágica animista y egocéntrica. Un sujeto puede asumir fácilmente el papel de otro, pero básicamente está atascado en una perspectiva de primera persona, egocéntrica, que solo piensa en sí mismo. Entretejida mágicamente, con todas sus experiencias, en la que todo aquello que surge no es otra cosa, sino una extensión de sí mismo. Y debido a que la conciencia está comenzando a diferenciar y a enfocarse en el organismo corporal individual, esta etapa a menudo comparte la impulsividad pura del cuerpo. De hecho, el nombre más común para esta etapa, junto con el de etapa mágica, es el de impulsiva. Muestra una verdadera dificultad a la hora de retrasar la gratificación inmediata. Lo que sea que quiero, lo quiero ahora. En el mundo actual, esta etapa caracteriza normalmente al niño con una edad comprendida entre 1 y 3 años aproximadamente. El niño va a esconder la cabeza debajo de una almohada y va a pensar que como él no puede ver a nadie, entonces tampoco nadie más puede verlo a él. Sin duda causará diversión en los adultos que están sentados mirando todo esto. Precisamente, porque los pensamientos que hay aquí adentro y las cosas que están allá afuera están todavía poco diferenciadas y a menudo éstas se confunden. Y entonces da la impresión de que simplemente con manipular el pensamiento o la imagen de una cosa que tenemos dentro de la cabeza estamos en realidad cambiando mágicamente esa cosa real que está allá afuera. Así que, por ejemplo, si yo estoy deseando que mi padre muera, y realmente se muere, entonces voy a creer que en realidad yo he sido el causante. Esa es la naturaleza misma del pensamiento mágico. Manipular el símbolo de una cosa y creer que verdaderamente has cambiado la cosa real. Las pinturas rupestres de este periodo muestran imágenes superpuestas, dibujadas las unas sobre las otras, algo que, a menudo, se cree que reflejaba la dificultad de separarlas, así como el intento de influir mágicamente en la casa. Dado que esta etapa es tan joven, en realidad no capta la totalidad. Así que hay un nombre para cada recodo del río, pero no hay un nombre para el río. Y la sabiduría ecológica de las primeras tribus ya fue desmentida hace mucho tiempo. Algunas tribus primitivas causaron severos daños ecológicos, especialmente si tenemos en consideración los recursos limitados que tenían. Por otro lado, precisamente debido a que esta etapa acaba de diferenciarse del entorno que la rodea y permanece además intensamente próxima a este, se pueden encontrar aquí algunos tipos genuinos de sabiduría ecológica. Así que, como de costumbre, es deber de las etapas posteriores trascender, claro que sí, pero estas deben incluir esta etapa y también etapas anteriores. Y la humanidad, por desgracia, tiene un historial muy irregular a la hora de hacerlo bien. Ahora bien, este nivel, al ser un desarrollo que ocurre bastante temprano, rara vez está presente en formas completas en los adultos de hoy en día. Y además, todas las tribus originales en sí mismas han seguido también evolucionando. No me estoy refiriendo a ellas cuando digo mágica. No obstante, muchos de nosotros todavía llevamos dentro algunos restos de esta etapa mágica e impulsiva. Y en momentos muy estresantes, de hecho, podemos retroceder hasta allí. Puedes ver la magia en toda regla en los dibujos animados para niños de los sábados por la mañana o en las películas de Marvel. Todos los superhéroes tienen poderes mágicos. Pueden volar, ver a través de las paredes o incluso atravesar las paredes. Tienen super oído y vista y una fuerza milagrosa. Tienen, por tanto, algún tipo u otro de superpoder mágico. El vudú también contiene mucha magia. Haz un muñeco que se parezca a una persona real, luego clava un alfiler en ese muñeco y esa persona será lastimada mágicamente. Aunque no hay duda de que existen poderes psíquicos reales, tales como los PES. Muchos de los llamados milagros no son otra cosa que creencias ocultas en la magia. En el cristianismo, por ejemplo, Jesucristo tiene muchos superpoderes. Puede curar a los enfermos, puede resucitar a los muertos, convertir el agua en vino o caminar sobre el agua.
Así que, ya bien sean poderes psíquicos reales o simplemente creencias en la magia, si te encuentras predominantemente en un nivel mágico de desarrollo, eso va a ser lo que más te va a gustar de todo el cristianismo. Eso será lo que más te va a atraer. Pensarás que Jesucristo puede hacer que ese tipo de milagros sucedan en tu vida si crees lo suficientemente en ello. Es un evangelio de prosperidad. Si realmente crees de verdad que Jesucristo es tu único Salvador personal, entonces, gracias al puro poder divino de Dios, todo te será dado. No digo que esas cosas no puedan suceder, sino que simplemente la mayoría de ellas no sucede. Es algo mágico, no es psíquico. Bien. Así que esta visión mágica, magenta y básica del mundo, continuó hasta hace unos 10.000 años, hasta que comenzó a surgir el siguiente nivel importante al que nos vamos a referir con el nombre de rojo. Esta etapa en sí misma es una transición entre la etapa anterior de pura magia y la subsiguiente etapa pura mítica, y por lo tanto, a menudo se llama esta etapa simplemente la etapa mágica mítica. Aquí, el yo acaba de aprender a diferenciarse del entorno. Así que, realmente es una cosa mortal, a menudo aislada, y es consciente de ello. Es particularmente vulnerable y se preocupa por su propia seguridad, protección y poder. Maslow lo llamó necesidades de seguridad, Levinsher lo llamó autoprotección, y el poder es una de sus características más comunes. En realidad, la dinámica espiral lo denomina la etapa de los dioses de poder. Para entender el porqué, veamos, de manera muy breve, las diferencias entre mágico y mítico. Y lo que esto quiere decir es donde realmente se encuentra la fuente de la capacidad para realizar milagros. En la magia, yo mismo puedo llevar a cabo milagros. Puedo hacer la danza de la lluvia para conseguir que llueva. Puedo clavar un alfiler en un muñeco y mágicamente causar daño real a una persona. Incluso puedo maldecir a alguien. Y les aseguro que esa persona va a tener problemas. Sin embargo, cuando llega el momento de la edad mítica, la realidad de esta capacidad mágica comienza a ponerse en duda. Pero la magia no se niega totalmente. Es tan solo que la fuente de la magia, o la capacidad para realizar milagros, se traspasó de los seres humanos, que ya no podían realizar magia por sí mismos, a los seres sobrenaturales, a los dioses y a las diosas y a los espíritus elementales, los cuales podrían realizar milagros mágicos por mí, si tan solo supiera cómo acercarme a ellos. ¿Qué ritual, o qué práctica, o qué oración será la que agradará a Dios, o será la que hará feliz a la diosa, o satisfará al espíritu? Porque si lo hago correctamente, entonces ese poder sobrenatural curará mi enfermedad, o hará que crezcan los cultivos, o asegurará la cacería del día. Por lo tanto, los dioses de poder, es decir, la magia transferida a seres míticos, que son superpoderosos, incluso sobrenaturales, o a personas, si se quiere ver de esa manera. Por lo tanto, esta etapa roja está llena de poder, y ve un mundo que está dominado por el poder. Bill Torbert lo denomina, de hecho, la etapa oportunista. Es la ley de la jungla, un mundo en el que el pez grande se come al chico, es un lugar cruel y despiadado, donde deberías hacerle algo al otro antes de que él te lo haga a ti. Los desarrollistas moralistas llaman a esta etapa la etapa preconvencional egocéntrica y muy egoísta. Las organizaciones criminales, los tipos mafiosos, los gobiernos corruptos, están llenos de motivaciones que vienen de esta etapa. En el cristianismo, si te mueves por los impulsos de esta etapa, vas a seguir sintiéndote atraído por los elementos mágicos y milagrosos. No obstante, hay un énfasis real en el poder puro de Dios sobre el mundo entero. Dios o Jesucristo o el Espíritu Santo pueden intervenir en la historia de la manera en que ellos quieran y llevarte con ellos. Incluso Jesús
que se enfrenta a todos estos obstáculos terribles y horribles. Sin embargo, es el Hijo de Dios. Por todos los santos, ¿de verdad crees que no vencerá ningún obstáculo al que se enfrente, incluida la muerte? No. Él es la personificación en sí misma del puro poder divino de Dios Todopoderoso. Algunos desarrollistas, como Graves, llaman a esta etapa simplemente la etapa egocéntrica. Ahora bien, cada etapa anterior fue igual de egocéntrica en cierta manera. Es tan solo que esta etapa es, en esencia, el pináculo del poder egocéntrico y a su vez del poder narcisista. Todos sabemos lo que significa cuando se describe a una persona como alguien realmente narcisista. Todos conocemos a gente así, que piensa que ellos, y solo ellos, son un dios del poder.